Paula nunca fisgoneó a su marido, hasta que un día lluvioso la condujo a una carpeta secreta de su portátil, revelando una verdad que redefiniría su matrimonio y su salud. Antes de continuar, no se olviden de darle like al video, comentar y suscribirse. Su apoyo es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Mi portátil se ha estropeado precisamente hoy. Está lloviendo a cántaros y tengo que imprimir algo importante para mi grupo de voluntariado. Estoy atascada. Irving no está en casa, está en otro de sus viajes de negocios. Siempre ha sido muy reservado con sus cosas de trabajo, sobre todo con su elegante portátil plateado que se queda ahí, normalmente fuera de nuestro escritorio compartido. Nunca he sido de las que fisgonean. La intimidad me importa mucho y respeto demasiado a Irving para eso. Pero me dije que esta era una excepción. Tenía que imprimir el documento. Con un poco de vacilación, encendí su portátil. Apareció la familiar pantalla de inicio de sesión y tecleé la contraseña que una vez compartió conmigo en caso de emergencia. Sin embargo, no podía deshacerme de una sensación de inquietud. Tenía la sensación de estar pisando donde no debía, aunque solo fuera esta vez por algo importante. Mientras el portátil se actualizaba, me fijé en una carpeta que había allí mismo, en el escritorio. Se llamaba simplemente Paula. Me picó la curiosidad. Pensé que tal vez era una colección de nuestras fotos de las vacaciones o algo dulce que Irving había reunido. Así que hice clic. Dentro se me encogió el corazón. No eran solo unas cuantas fotos, había cientos de archivos, todos meticulosamente organizados por fecha y descritos con notas breves y crípticas. Fotos de hace años, vídeos que no recordaba haber grabado y grabaciones de voz de días aparentemente normales. Nada tenía sentido. ¿Por qué iba a guardar Irving un catálogo tan detallado de mis momentos cotidianos? Sentí una oleada de confusión mezclada con traición. ¿Se trataba de afecto o de algo más inquietante? Cuanto más tecleaba en los archivos, más aumentaba mi ansiedad. Encontré vídeos míos de jardinería, grabaciones de conversaciones telefónicas casuales y fotos de lugares que apenas recordaba haber visitado. Era como si estuviera documentando todos los aspectos de mi vida. Aquella noche, tumbada en la cama, el sueño parecía una promesa lejana. El suave golpeteo de la lluvia contra la ventana se mezclaba con mis pensamientos acelerados. ¿Qué habría hecho mi madre? Casi podía oír su voz, suave pero firme, aconsejándome que afrontara mis miedos con valentía. Siempre había sido mi estrella guía, e incluso en su ausencia buscaba su sabiduría. Mientras daba vueltas en la cama, me la imaginaba sentada en el borde, con los ojos llenos de la comprensión y la fuerza que la habían definido. «Coraje, Paula», me decía, «no se trata solo de afrontar lo que te asusta, sino también de abrazarlo con los brazos abiertos». Sus palabras, un eco reconfortante en la quietud de la noche, me recordaban que no solo estaba luchando contra mis miedos, estaba honrando su legado. Con cada momento de inquietud, sentía que crecía en mí la determinación de afrontar lo que me esperara, armada con la misma dignidad y gracia que ella mostró, incluso en sus últimos días. Mi madre siempre fue el corazón de nuestra familia, llena de calidez y sabiduría, pero la demencia hereditaria fue entrando poco a poco, oscureciendo su espíritu vibrante. Era devastador ver cómo se desvanecían sus recuerdos y cómo aumentaba su confusión día tras día. La mujer que me había enseñado tanto sobre la vida, que había compartido tantas historias y risas, se me escapaba. Su partida de este mundo, demasiado prematura, dejó un profundo vacío en mi corazón y un miedo persistente en mi mente. Verla luchar siempre me había obsesionado, haciéndome temer la posibilidad de que algún día pudiera seguir sus pasos. Este miedo se intensificó el día que encontré la carpeta secreta de Irving. La idea de perder mis propios recuerdos y la esencia de lo que soy, al igual que mi madre, me aterrorizaba. No se trataba solo de enfrentarme a un destino similar. Era el miedo profundo a perder la conexión con las personas a las que quiero, a convertirme en una extraña en mi propia vida. Me sentía atrapada en un misterio que no comprendía, temerosa de qué más podría descubrir si escarbaba más profundamente. Pero sabía que no podía dejarlo pasar. Necesitaba respuestas. Lo que empezó como una necesidad de imprimir un documento se había convertido en una necesidad desesperada de comprender al hombre que creía conocer.
A la mañana siguiente, con el corazón agitado, volví a abrir el portátil de Irving. Mi mente estaba decidida a indagar más. Enterrada en el fondo de la carpeta, encontré algo diferente. Una carta dirigida a un neurólogo, que nunca se envió. En ella se detallaba mi preocupación por mis olvidos ocasionales, algo de lo que me había reído diciendo que era una despistada. Irving decía que temía que fueran los primeros síntomas de algo grave, algo parecido a lo que le había ocurrido a mi madre. Con cada palabra, mis sentimientos cambiaban. Los expedientes no eran prueba de desconfianza o de algo espeluznante. Nacían del miedo. Miedo a perderme a causa de una enfermedad que le arrebató la independencia a mi madre. A medida que revisaba más archivos, los veía a través de una nueva lente. Cada foto, cada grabación, adquirían un nuevo significado. Eran marcas de un hombre que intentaba desesperadamente aferrarse a la mujer que amaba, tal vez antes de que ella se alejara de él, y de sí misma. Cuando Irving llegó a casa, la tensión de mi pecho había pasado de la rabia a la ansiedad. Le pregunté simplemente, ¿por qué? Parecía agotado, con el rostro delineado por una preocupación que pareció aumentar al ver la seriedad de mis ojos. Se abrieron las compuertas. Irving lo confesó todo. Las visitas al médico que había investigado, los especialistas a los que había consultado, todo ello en voz baja para evitarme el miedo que le corroía. Me enseñó correos electrónicos, confirmaciones de citas y un diario donde había garabateado sus temores más profundos y sus descubrimientos sobre la demencia precoz. Al escucharlo, al ver el miedo crudo y el amor en sus ojos, algo se ablandó en mí. Me di cuenta de que cada archivo de aquel portátil, cada foto o video aparentemente invasivo, era una nota de una sinfonía silenciosa que estaba componiendo por puro terror y cariño hacia mí. Nos sentamos juntos, revisando cada archivo, no como prueba de secretismo, sino como capítulos compartidos del libro de nuestra vida, ahora abiertos sobre la mesa entre nosotros. Tras la sincera confesión de Irving, pasamos horas revisando cada uno de los archivos que había guardado. Con cada foto, cada grabación y cada nota, redescubrimos recuerdos, algunos olvidados, otros apreciados. No fue solo una revisión de archivos, fue una reconexión de nuestro pasado compartido, visto ahora a través de la lente de nuestros retos y miedos actuales. Este momento de vulnerabilidad nos unió más, tejiendo nuestras vidas con hilos más fuertes que nunca. Meses después, los médicos confirmaron que, efectivamente, mostraba los primeros signos de demencia. Fue una píldora difícil de tragar, pero con Irving a mi lado, me sentí fortalecida. La documentación que había recopilado se convirtió en una herramienta, una forma de controlar la progresión de mi enfermedad. Empezamos a utilizarla para hacer un seguimiento de mis días buenos, para comprender y planificar los no tan buenos, y para recordar todos los momentos llenos de amor que habíamos compartido. Ya no era solo una colección de archivos digitales, se convirtió en nuestro salvavidas, nuestra forma de aferrarnos el uno al otro y a la vida que apreciamos juntos. Ahora, mirando hacia atrás, veo esa carpeta no como una fuente de miedo, sino como uno de mis mayores consuelos. Es un testimonio del amor y la dedicación de Irving. Juntos, afrontamos cada día con valor y amor, sabiendo que, sea lo que nos depare el futuro, estamos juntos en ello. Este viaje, marcado por cada archivo, cada nota, nos ha enseñado que ante los mayores retos de la vida, no estamos solos.